Análisis de circuitos. Bueno, acá un montón de tips y consejos sueltos para analizar más o menos cualquier circuito genérico. No tienen mucho que ver unos con otros, pero todos sirven. Bueno, primero, dos estructuras que vale la pena saberse casi de memoria, que son, una es un capacitor en paralelo con un inductor, y la otra lo mismo pero en serie, ¿no? Bueno, si analizamos la impedancia de este, por ejemplo, ¿cómo queda la impedancia? Sería J omega L por 1/J omega C, no, porque están en paralelo, J omega L más 1/J omega C. Bueno, ¿qué pasa con esto cuando el denominador se anula? Bueno, esto se hace en la cuenta, sale que la frecuencia para la cual este denominador se anula es 1/raíz de LC, y en esta frecuencia este circuito presenta impedancia infinita, con lo cual, no sé, si lo tengo conectado a, por ejemplo, acá un resistor, ¿no? Y imaginemos que, no sé, pongo alguna tensión en la entrada de 1 y mido acá la tensión sobre el resistor. Supongamos que estamos en régimen senoidal permanente, ¿no? Y que la entrada tiene una frecuencia justo igual a la frecuencia característica de este circuito, ¿no? Que, dicho sea de paso, Barreiro suele llamarlo tanque, aunque no creo que sea muy oficial ese nombre. Bueno, para esta frecuencia característica, esta parte del circuito presenta una impedancia que tiende a infinito, con lo cual la caída de tensión se da puramente en esta parte del circuito y la caída en este resistor termina siendo cero. Entonces, para una señal que tenga la frecuencia característica, este circuito es como que la bloquea y no deja pasar nada de esa frecuencia. Y si es una señal que está compuesta por varias frecuencias, bueno, la componente en esa frecuencia no la deja pasar. Y con las otras las atenuará más o menos dependiendo qué frecuencia sea. Este circuito, entonces, así como está, se comporta como un notch, que es exactamente esto, un circuito que para una frecuencia característica no deja pasar nada de esa componente, de esa frecuencia. Bueno, por otro lado, este circuito que está acá al lado es un poco más fácil. La impedancia es igual que la del denominador, ¿no? Sería J omega L más 1/J omega C. Y bueno, para esta misma frecuencia, que acá llamamos la frecuencia característica del tanque, para esta misma frecuencia la impedancia acá se anula, ¿no? Digamos. Y en este caso, esta frecuencia es la frecuencia de resonancia, porque es el mínimo valor que puede tener el módulo de esta impedancia, es 0, y es precisamente para la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos circuitos? Es que para la misma frecuencia este presenta impedancia infinita y este se comporta como si fuera un corto, ¿no? Porque tiene impedancia 0 para esta frecuencia de resonancia. Bueno, no sé para qué les puede servir esto, pero es bueno tenerlo presente. Pero pasamos al próximo tip. Hay muchas preguntas que giran en torno a lo mismo, que ve lo toma en el oral o qué sé yo, cosas que vale la pena mirar un circuito, que es si tiene un comportamiento capacitivo o inductivo, ¿no? Por ejemplo, si, qué sé yo, te dicen que esta es la tensión y esta es diagrama fasorial, qué sé yo, de corriente. Si la corriente está atrasada, o sea, si esto girara así, llega primero la tensión.
así que la corriente está atrasada con respecto a la tensión. De una tienen que saber que el circuito tiene un comportamiento inductivo. Nada, porque un inductor es el que atrasa la corriente. O qué sé yo, está en un triángulo de potencias también, ¿no? Esto es P, Q y S. Si Q es positiva, el circuito también presenta un comportamiento inductivo. Nada, si fuera al revés, si Q fuera negativa, sería capacitivo. Si es positiva, inductivo. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Hay 4 casos que está bueno analizar por separado, donde son 4 circuitos donde cambiando pequeñas cosas puede aumentar el efecto capacitivo o el inductivo, y está bueno saber qué cosas afectan a qué parte. Bueno, primero vamos a ver qué pasa con fuentes de corriente y fuentes de tensión. Siempre, estoy pensando en alterna. Bueno, primer circuito. Un circuito con una fuente de corriente que tiene un paralelo de RCL. Segundo circuito, misma fuente, pero esta vez en serie. Tercer circuito, fuente de tensión, un paralelo de RLC. Y el último, medio feo. Ahí está. Bueno, ¿qué vale la pena mirar estos circuitos? Primero, en este circuito y en este circuito, pinto de rojo porque hay que tener más cuidado que en los otros dos. En estos circuitos, ¿qué pasa? Tengo una fuente de tensión. Esto me fijará alguna tensión que cae en este paralelo, la misma cae en las 3 ramas. Y nada de lo que yo cambie acá adentro me va a cambiar cuál es la tensión que cae en la rama. Lo sumo me va a cambiar cuánta corriente pasa por cada rama, pero no me va a cambiar cuánta tensión cae en cada rama. Por lo tanto, si yo dejo fija esta resistencia, la corriente que pasa va a ser B sobre R, bueno, módulo, ¿no? Y eso no va a cambiar aunque yo cambie nada de esto. Así que si yo tengo, no sé, por ejemplo, un triángulo de potencias, ¿no? Esto es Q, esto es P y esto es S. Si yo no cambio el valor de la resistencia, P se va a mantener constante, no importa lo que haga en el resto del circuito. Bueno, siempre que no cambie la fuente, claro. Si yo, por ejemplo, y acá es lo que hay que tener mucho cuidado en los circuitos en paralelo, es de no equivocarse con esto. Yo al menos me equivocaba siempre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumento la capacidad, ¿no? Aumentamos la capacidad. ¿Qué pasa con la impedancia de esta rama? La impedancia es inversamente proporcional a la capacidad, ¿no? Porque va en el denominador. Así que al aumentar la capacidad, la impedancia baja. Si baja la impedancia, aumenta la corriente que pasa por esta rama, porque al tener menos impedancia pasa más corriente por esta rama. Entonces lo que va a terminar pasando es que aumenta el efecto capacitivo porque hay más corriente pasando por esta rama que por esta o esta de la que había antes. Entonces, si esto disipaba una cierta potencia proporcional a la tensión, que es constante, y a la corriente, si aumenta la corriente, entonces en esta rama va a aumentar la potencia, digamos,
que consume el capacitor, así que en este triángulo Q va a bajar porque aumenta la parte capacitiva. Más allá de qué pasa con la potencia del inductor, digamos, eso se mantiene constante, no cambia nada el inductor, así que no cambia nada esta rama. Ahora, la idea que hay que tener bien clara en este tipo de circuitos es que predomina el efecto de la rama que tenga menor impedancia, ¿no? Porque a veces uno tiende a pensar que gana el que tiene más impedancia, ¿no? Es al revés. Es muy parecido a lo que pasa acá, ¿no? Acá tenemos una relación serie y una fuente de tensión. Y una fuente de corriente. Que hace que la corriente que pasa por cada componente sea constante. Con lo cual, si yo cambio alguno de los componentes, la corriente que pasa por los demás va a ser la misma, así que la caída de tensión en los demás no va a cambiar solo la del componente que yo cambie. Si acá, por ejemplo, aumento la capacidad, ¿no? Voy a agarrar otro valor porque si no se ve muy bien. Si aumento la capacidad, me disminuye la impedancia, entonces disminuye la tensión que cae en este componente, por lo tanto la potencia que es proporcional a la corriente que es constante y a la tensión que bajó va a disminuir también, o sea que disminuye el efecto capacitivo, al revés de lo que pasaba en el circuito en paralelo. Acá, si tuviéramos el triángulo de potencias, vamos a ver que al disminuir el efecto capacitivo, Q aumenta, se hace más positiva. Bueno, ¿qué pasa con los otros dos? Los otros dos no son tan simples en el sentido de que no tengo un parámetro que se mantiene constante y analizo cómo varía el otro independiente en cada rama. Acá, por ejemplo, tengo una fuente de tensión. La corriente que circule por el circuito, bueno, el módulo de la corriente, ¿no? Va a ser proporcional a la impedancia equivalente de todo el circuito en bloque. Con lo cual, si yo cambio un componente, ¿no? Eso me afecta la impedancia total, eso me afecta el módulo de la corriente y entonces me afecta la corriente que pasa por todos los componentes. Con lo cual, por ejemplo, ¿no? Mismo caso, aumento C, baja la impedancia. Al bajar la impedancia, ¿qué va a pasar? Como están en serie, se suman, baja la impedancia total. Entonces, aumenta la corriente. Si aumenta la corriente, entonces disipa más potencia en los otros dos. Con lo cual, si yo tenía un triángulo de potencias, ¿no? Está ese. Al aumentar la capacidad y disminuir esta impedancia, aumenta, dijimos, la corriente, entonces la potencia disipada en R va a aumentar, así que P va a aumentar. Además de eso, como disminuye la impedancia del capacitor, va a disminuir el efecto capacitivo, o sea que Q se va a ir para arriba, porque va a ser menos capacitivo, o sea, más inductivo. O sea, la diferencia más grande entre este y este es que en uno P se mantiene constante y en el otro P cambia, sin que cambiemos el valor de resistencia, sino cambia por el efecto total que tiene la disminución de la impedancia del capacitor sobre el total del circuito. Y algo parecido pasa acá. Si vamos de vuelta con el mismo ejemplo, aumentamos la capacidad, ¿no? Entonces disminuye esta impedancia, entonces aumenta la corriente que pasa por esta rama. Ahora, como la corriente total que tenía es constante, si aumenta la corriente que pasa por una rama, quiere decir que
de algún lado la sacó, tiene que disminuir la corriente que pasa por las otras ramas. Entonces, por ejemplo, donde yo tenía acá el resistor, va a pasar menos corriente, y al pasar menos corriente va a disminuir la potencia que disipa el resistor. Con lo cual, si este fuera mi triángulo de potencias, tengo que la potencia del resistor se achica. Y bueno, la del capacitor, si disminuye su impedancia y aumenta la corriente, entonces va a aumentar el efecto del capacitor, entonces va a ganar, o digamos, se va a hacer más capacitivo, así que Q va a disminuir. Y nuevamente pasa lo mismo con Q en los dos, pero en este P se mantiene constante y en este P se achica. Bueno, creo que eso es todo lo pertinente que tengo para decir de estas 4 cosas. Ya sé, un comentario. ¿Qué pasa con el omega de resonancia? En este circuito, por ejemplo, en la frecuencia de resonancia pasa lo que ya analizamos antes, que es que la impedancia del capacitor se compensa con la del inductor y en bloque presentan impedancia nula, así que me estaría quedando solo la del resistor. Por lo tanto, hay un mínimo de impedancia y eso se refleja en un máximo de corriente, ¿no? O sea, si tenemos, qué sé yo, un gráfico donde voy a poner la corriente resultante en función de la frecuencia y tengo acá la frecuencia de resonancia y quiero armar un gráfico de la corriente de salida, ¿no? Entonces acá sabemos que tenemos un máximo, por lo que ya charlamos de que la impedancia ahí es mínima, porque es donde se compensa la del capacitor con la del inductor y se anulan. Si me muevo para cualquiera de los dos costados, la resistencia se mantiene constante y lo otro aumenta, así que si aumenta la impedancia total, la corriente para cualquiera de los dos lados que me corra tiene que disminuir. Y en los casos límites de frecuencia cero, el capacitor no me dejaría pasar nada de corriente, y en el infinito el inductor no me dejaría pasar nada de corriente, así que esto en el infinito vale cero. Bien, acá está el máximo. Y hay una cosa que a veces a Belo le gusta preguntar en el oral, o simplemente está bueno saber, que es lo que se llama el omega de corte, que es simplemente una frecuencia en la cual la potencia que se disipa en el punto máximo cae a la mitad. Eso, como la potencia tiene que ver con el cuadrado de las magnitudes, pedimos que caiga a 1 sobre raíz de 2, no a un medio, porque esto es la corriente, la potencia va con el cuadrado de la corriente. Así que el omega de corte es la frecuencia para la cual, si esto es, no sé, supongamos Imax, el omega de corte es la frecuencia tal que la corriente vale 1 sobre raíz de 2 por esa Imax. Y está bueno analizar qué pasa con los diagramas fasoriales en cada una de estas frecuencias. A ver, en resonancia la impedancia es resistiva pura, así que tenemos a la corriente alineada con la tensión. Si me muevo para cualquiera de los dos lados, a ver, supongamos que esta es la tensión y queremos ver qué pasa con la corriente. En resonancia la corriente va a estar alineada omega R. Y en corte depende para qué lado me mueva. Si me muevo
hacia una frecuencia más grande, ¿no?, que la de resonancia, va a empezar a predominar el efecto del inductor, con lo cual se va a atrasar la corriente con respecto a la tensión, y eso resultaría en el fasor de la corriente que retrocede con respecto al de la tensión, ¿no? En particular, para el omega de corte, si no fue una muy buena elección de colores, pero para el omega de corte esto queda a 45 grados. Y después, para el otro omega de corte, pasa lo mismo para el revés, sí, obviamente. Va a quedar a más 45 grados. Bueno, para el de resonancia es la que dibujé al principio, que está alineada. Y nada, eso es todo lo que tengo para decir de este tema. Espero que les haya resultado útil.